por el que solicité el uso de la palabra y agradezco la concesión generosa de la presidencia, es para referirme al personaje de moda en estos días. Escuché que el hermano Beto le decía mi correligionario. Y bueno, yo también voy a decir mi correligionario. Así como los senadores liberales podrán referirse a él como su correligionario. No sé si el Frente Guazú ya lo captó, no sé si PDP ya lo incorporó a su fila, no sé si el UNACE ya hizo lo propio. Obvio, Mato ya sabe a quién me voy a referir, ya niega con movimiento agitado de la cabeza. Y no sé si el encuentro ya lo cooptó Santiago P., el ministro churro, el Bambi del gabinete, el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Hago la olla afiliada y el año pasado, oye precandidata a emperador del Paraguay, ocho días oye precandidata a presidente de la República. Me muestran hoy algunos colegas la transcripción vía última hora digital de unas declaraciones que habría hecho esta mañana temprano en Radio Monumental, del mismo conglomerado de medios del señor Bierzi, el ministro Chur, diciendo que no tiene ningún interés de hablar con los senadores, que él no va a caer en el juego de reunirse a puertas cerradas y arriesgar a que los senadores le hagan pedidos raros, y mucho menos con la gente del movimiento Colorado Añete. Que él es un hombre de firmes convicciones, así dijo el senador Seguer. Gracias. Como lo demostró en la última convención de mi querido Partido Colorado. Firme en sus convicciones liberales, firme para traicionar su tradición familiar liberal y firme para convertirse en neocolorado. O sea que tiene firmeza para todos los gustos. Me recuerda a Groucho Marx, que en un debate dijo: estos son mis principios, y si no le gusta, tengo varios otros que ofrecer. O sea, es que este muchacho tiene convicciones para repartir. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Ayer me llamó, no un alto, un altísimo funcionario del Poder Ejecutivo, muy cercano al señor presidente de la República, a decirme que se enteró el ministro Peña que yo lo había tratado de mentiroso y de onanista político. Traducción al cristiano: pajero político. A decirme que ya Peña y Fernández, creo que es el otro extraplanetario que está en la presidencia del BCP, Fernández Baldovino, ya tomaron la decisión de convocarme y convocar a los senadores interesados en el local del BCP para evacuar todas las dudas que tengamos con relación al presupuesto. Y con ese modo casi de corte británica característico en mi manera de actuar, primero dije: ¡vae! Y me repitió que están dispuestos a convocarme. Entonces, con la misma flema inglesa, le pregunté: ¿me vio vender taroapa? Y con toda buena fe me pregunta mi interlocutor telefónico: ¿por qué decís eso, senador?
O sea que ahora, un Jiecueyere, porque la converso con Dorecoy la misma fuerza que la guaraní, la Jiecueyere, Colorado de 15 días, le va a convocar a un viejo guerrero congresual y a un viejo combatiente colorado. Tengo que entender, va a irse a convocar. Ni derecho a invitarme tiene el pajero. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Y lo que tiene que hacer tu ministro, Peña, es implorarme que le acepte una conversación. No, no hay problema, me dice, yo le puedo indicar que te pida la conversación. No. Si me pide, ni voy a considerar. Tiene que implorarme. Y me dice, ¿y si te implora le vas a dar la reunión? No, voy a considerar la posibilidad. Y felizmente contesté así porque resulta que esta mañana amanece que no tiene ningún interés de conversar con nosotros. ¿Cómo se hace aceptar? Ahí con este ya oye por y cual león de novela. Pepe Ajube ahí de acuerdo. O sea que acá en el Senado hay gente con mucho más relación con el ministro Churro. Tiene inclusive algunas admiradoras. Nañani Maigola. Que tal vez puedan decirme quién es el Bambi verdadero. Si el Bambi que pide o convoca o pide conversación, o el que dice que no tiene el más mínimo interés de hablar con nosotros. ¿Será bipolar nuestro Bambi? ¿O de puro pajero nomás dice una cosa y al rato dice lo contrario? ¿Perdón? Bueno. Manifiesta su extrema preocupación por lo que hizo la Cámara de Senadores con el presupuesto. ¿Y dónde estaba él el día en que se trató en la Cámara de Senadores el lunes? Bambi, ministro Churro, no estaba en el Senado, no estaba en su despacho, estaba de parranda en Buenos Aires. Va copiola y tranquilo y móvil ahorita. Quebrantados en Buenos Aires de Puerto Madero. Porque su mente y su corazón no responde a la República del Paraguay. Su mente y su corazón es de cipayo de los centros de poder internacional. Es un pobre cipayo de los organismos financieros internacionales. Es de ese modelo de Chicago Boys, que consideran una pasantía sus cargos en la República del Paraguay, en nuestra República, para acumular méritos, para ligar contratos mejores con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, erea. Si gente de confianza me cuenta que el tal Fernández Baldovino dice a quien quiere escucharlo y hasta a quien no quiere escucharlo, que él está haciendo un favor a nuestra República ocupando ese cargo que le embude el presidente del BCP. Porque a él le corresponde altos cargos en Washington. Ojalá le llame para darle para dar. Bueno,
Marta González, viceministra de Tributación, anunció ayer o antes de ayer que hay miles, según ella, de multimillonarios paraguayos que pagan 0 de impuesto a la renta personal. ¿La habrán leído ustedes? Pero ministro Churro Bambi llora porque se le va la mano al Senado con los números. Yo le pregunto a la compañera presidenta de la Comisión de Hacienda, con relación al presupuesto que nosotros recibimos de la Cámara de Diputados, ¿aprobamos mayor monto o menor monto? Mucho menor monto. Gracias, señora Massa. Bueno, pero a nosotros se nos va la mano. Pero vamos a suponer que nosotros hubiésemos aprobado el monto aumentado en diputados inclusive. No tienen recursos, pero la viceministra responsable de la recaudación fiscal, muy suelta de cuerpo, señala que hay miles de multimillonarios que pagan 0 en concepto de impuesto a la renta personal. Apenas se insinúa la posibilidad de reflotar el proyecto de ley de impuesto a la soja, saltan como si hubiesen visto al diablo y exclaman: va de retro Satanás con ese tipo de proyectos. Proyecto que una vez fue sancionado por el Congreso y que fue vetado por su jefe, quien lo puso y lo sostiene como ministro de Hacienda, Horacio Cartes, presidente de la República del Paraguay. Cuando lo nombró, me puse muy contento. Un joven, trayectoria destacada, currículum destacado. Pero así como me puse contento cuando le nombraron, les anticipo que me pondré mucho más contento si lo despiden del cargo. O sea que le deberé ya 2 contentos, no uno solo. Muy suelto de cuerpo, el ministro Peña dice que probablemente el Ejecutivo se va a ver obligado a vetar el proyecto de ley de presupuesto. Y algunos compañeros me expresaron su preocupación. Y le digo: ¿y por qué, si es un derecho constitucional? ¿Deberá volver a nuestra jurisdicción? No, porque si veta va a entrar en vigencia el presupuesto 2016. Y ahí tienen tantos millones en bonos, tantos millones en coaqueamoa. Y eso no es así. Si veta, deberá seguir el trámite del circuito previsto en la Constitución para los casos de objeción o veto, llámese como se quiera. Pero yo pregunto, si no molesto la atención del senador Yucio, digo que pregunto: ¿qué ejecutivo del mundo se va a animar a vetar y estar durante todo el tiempo de tratamiento del supuesto veto en el Congreso sin presupuesto que ejecutar? Que lo haga. Ahí los funcionarios públicos, los proveedores del Estado, no van a estar en las plazas, van a estar en el dormitorio del presidente de la República exigiéndole los pagos que le corresponden. O sea que la posibilidad del veto para mí no existe. ¿Cuándo rige el presupuesto del año anterior? En este caso, ¿cuándo, en qué circunstancias requería el presupuesto 2016 para el año 2017? Cuando suceda lo que claramente el artículo 217 establece, el artículo 217 titulado de la vigencia del presupuesto. Con permiso de la presidencia paso a leer. Si el Poder Ejecutivo por cualquier razón no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto dentro de los plazos establecidos, eso ya está superado, presentó, o él mismo, el proyecto, fuera rechazado conforme con el artículo anterior, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.
también descartado porque ya está en pleno proceso de aprobación, media sanción de diputados, media sanción del Senado, volvió a diputados, diputado puede aceptarlo resuelto en el Senado o no. Si acepta, terminó ahí el circuito parlamentario, si no, volverá a nosotros para dar la palabra final. Pero amenaza con el veto. Pero es mucho peor la otra amenaza, que vamos a entrar en default. Vendedor de pararrayos anuncia tormentas con descargas eléctricas. Pajero. Default tuvimos en el 2003. La administración Nicanor Castiglioni recibió en situación de default el Estado paraguayo. Y ustedes escucharon a Nicanor, escucharon a Luis, escucharon al entonces ministro de Hacienda chillar por los medios de comunicación anunciando el apocalipsis. No. Antes de asumir se ocuparon de subsanar la situación, hablando con los actores locales de la economía y las finanzas, hablando con los organismos financieros internacionales. Y recurro a Luis para que me corrija o confirme. En 6 meses la situación estaba absolutamente controlada. Y Nicanor deja a Lugo, a la administración Lugo, un vagón de plata. Pero vamos a suponer que existiese la remota posibilidad del default. Esa denuncia tendría que venir de la oposición o de los analistas. No. El capataz de la estancia anuncia que se van a morir todas las vacas. Mientras que el dueño de la estancia, sigo con la figura, el presidente de la República se desgañita en cuanto discurso en foros internacionales hace, procurando que vengan inversionistas a radicar capitales en nuestro país. Resulta que los inversionistas son de una punta de pelotudo. Van a escucharle al presidente Cartes y van a venir presurosos a nuestro país, país cuyo ministro de Hacienda dice que estamos al borde del default. ¿Qué entusiasmo van a tener para venir a radicar capitales en nuestro territorio? Creo suficiente. Atenuante del caso del ministro Chula. Él no manda un carajo en el Ministerio de Hacienda. Su jefe es Fernández Valdoví. La Hacienda paraguaya está manejada en grado de jefatura por quien constitucionalmente tiene la misión de manejar la política monetaria. Y la que manda en el Ministerio de Hacienda es la viceministra de Tributación, doña Marta Gómez. Él es puro galerista. Él es la imagen. Él es el churrito que tiene que aparecer. Y estaba cumpliendo bastante bien su misión, hasta que se descabetó. Y yo no sé quién tuvo la humorada de decir que era precandidato a presidente de la República por mi querido partido. Yo al principio dije que eso se trataba de un chiste político o de un vómito político. Después lo pensé mejor y empecé a rezar para que él sea el candidato del oficialismo, para que con Marito le ganemos sin despeinarnos las internas partidarias. Ruego a Dios y a Horacio Cartes que lo candidate al Bambi
Porque de paso quiero saber qué posición asume una compañera dada esa circunstancia de Marito versus Bambi. Ya tomaba la... entre el Bambi presidente en situación de espera y el Bambi endeudador. Ahora me dirijo directamente al excelentísimo señor ministro de Hacienda, don Santiago Peña. Es que el Paraguay es el único lugar donde el Congreso puede tocar el plan de presupuesto. Primero miente. En muchísimos países el Congreso interviene, como es lógico en una república. Y dije ya la palabra república. Santi, en tus ratos libres, entre arreglarte el peinadito y elegir la mejor corbata, y el maquillaje para tus apariciones fulgurantes en televisión, entra a Google. No compres ni un libro siquiera. Y fíjate lo que quiere decir república. Y si querés manejar como coto privado, pedirle al presidente Carter que te saque de Hacienda y que te lleve como uno más de sus gerentes en las muchas empresas que tiene. Te lo digo con la mejor intención, mi querido Santi Bambi endeudador Peña. Muchas gracias, presidente.